Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, pues ya estamos de regreso, ha llegado don Iñaki Colera. Yo creo que no nos vamos de crucero a Bengasi, porque cualquiera sabe, y Trípoli, pero en fin, ya puestos a un crucero de acción humanitaria con bombardeos incluido, todo pudiera ser. En fin, buenas noches, don Iñaki, ¿dónde nos vamos? Buenas noches, don César. Pues nos vamos a un lugar que fue conocido durante algunos años como la locura, el disparate. No me estoy refiriendo a Gabilondo en la COPE. No, ni a don Roberto Centeno hablando del disparate económico de la semana. Tampoco. Me refiero al disparate llamado disparate de Seward, concretamente a Alaska. Se le llamaba así. Hombre, qué bien, Alaska. Efectivamente, se le llamaba así porque en 1867, cuando el secretario de Estado, por aquel entonces, el señor Seward, se empeñó en comprarle Alaska a los rusos, aquello fue considerado un auténtico disparate. Los rusos acababan de perder la guerra de Crimea, estaban pensando que Alaska podía incluso llegar a ser ocupada por Inglaterra. Decidieron desprenderse de ella, total, para el tamaño de Rusia, que son 1.700.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Una ridiculez. Y lo vendieron a Estados Unidos por $7 millones, $7.200.000. Esto supone aproximadamente unos 2 centavos de dólar por acre, que vienen a ser aproximadamente pues como 1,20 euros o 1,20 céntimos de euro por cada 4 kilómetros cuadrados. La verdad es que los precios de los pisos en Alaska debían estar bastante baratitos por aquel entonces. Ni pisos había. Focas y gracias. No, había focas, había mucha pesca de focas. ¿Sí? Pero durante mucho tiempo pues fue considerado un verdadero disparate, porque ¿para qué querían, decía Estados Unidos, aquel territorio helado, despoblado? Claro que la opinión cambió rápidamente cuando se descubrió oro en Yukon, no digamos ya el petróleo, los grandes pozos petrolíferos que se han descubierto más recientemente. Sí, pero eso vino mucho después. Mucho después, y no digamos también, imagínense lo que habría sido la Guerra Fría con los rusos metidos en el continente norteamericano, habría sido tremendo. Bueno, la verdad es que Alaska tiene una historia curiosa y una historia que también tiene muchos puntos de contacto con la historia española, algo que yo debo reconocer que descubrí a raíz del famoso desastre del Exxon Valdez en 1989, con 20 y pocos años. Me llamó la atención que un petrolero tuviera ese nombre tan español allí en Alaska. Y investigando, pues bueno, pude ver que efectivamente pues había bastante presencia española allí. Sí. Sería difícil mencionarla toda, no tendríamos tiempo, pero por ejemplo marinos tan ilustres como Malaspina pasaron por allí. Él no ha dejado restos de su presencia concretamente en Alaska, pero sí por ejemplo en la zona de Vancouver está el estrecho de Malaspina, o nombres tan evocadores de España como puedan ser la Isla de Flores o el Cabo Álava. Pero, por ejemplo, también pasó por allí Alcalá Galiano, pasaron nombres menos conocidos como, por ejemplo, Esteban José Martínez, que llegó a explorar las partes más occidentales de Alaska, las Islas Aleutianas, y que, por ejemplo, estuvo envuelto en el llamado incidente de Nootka, donde pues, la Marina Española apresó 2 barcos ingleses y que estuvo a punto de costarnos una guerra con Inglaterra. También pasó por allí y de hecho, pues, saliendo de San Blas, el puerto de San Blas fue el primer europeo que visitó, que exploró la bahía de San Francisco, el marino José Francisco Bodega, que probablemente ninguno de nuestros espectadores, o muy pocos, hayan oído mencionar jamás, y sin embargo, quien no ha visto la película Los pájaros de Hitchcock, que precisamente se desarrolla en un pueblecito llamado Bodega Bay, en honor del marino español. Que nadie sabe lo del Batiga Bay, al que vas. Batiga. Sí. Por ejemplo, también por allí pasó un marino al que yo le tengo especial estima, porque lo cierto es que ni siquiera en los libros especializados sobre el tema se le suele dar especial importancia, y es Salvador Fidalgo, y que sin embargo fue el fundador de la ciudad de Córdoba, en Alaska, que es una de las ciudades pequeñitas, pero de mayor tamaño de Alaska, también de la ciudad de Valdez, que le dio el nombre del que era en ese momento ministro de Marina en España, y que curiosamente él pues no le dio nombre personal a ningún accidente geográfico. Tuvo que ser un cartógrafo de la Marina Británica el que tiempo después, en honor a Salvador Fidalgo, diera ese nombre a una isla que hay en el estrecho de San Juan de Fuca, en un lugar absolutamente paradisíaco. Bueno, la presencia española en Alaska fue breve, desde mediados del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XIX, y se acabó con el Tratado de Adams-Onís,
en el cual pues cedimos nuestros derechos sobre ese territorio a Inglaterra, le cedimos también la Florida y establecimos la frontera, digamos, de lo que eran las posesiones españolas en el paralelo 42, que sería pues el límite norte del estado de California actual. ¿Qué podemos ver en Alaska? Alaska, como digo, es un territorio inmenso, aproximadamente el tamaño, 3 veces y media del tamaño de España. Con solamente 600.000 habitantes. Es el estado más grande de Estados Unidos y el menos densamente poblado. Con grandes oportunidades de trabajo. Con grandes oportunidades, es verdad. Bueno, fíjese, aproximadamente una novena parte del territorio está ocupada por 84.000 indígenas. 84.000 indígenas que controlan un territorio que sería el equivalente sumado a Castilla, León, Andalucía y Murcia, aproximadamente unos 190.000 kilómetros cuadrados. La ciudad más importante de Alaska, Anchorage, que reúne aproximadamente la mitad de la población, algo que solamente ocurre, por ejemplo, en el estado de Nueva York también. Tiene 300.000 de los 600.000 habitantes se reúnen allí y es la ciudad de todos los Estados Unidos, la que llaman la ciudad más tax-friendly, precisamente para hacer con que vayan más personas allí, es decir, la ciudad con menos impuestos de todos los Estados Unidos. Hay alguna con menos, aunque parezca mentira, población. Pero es verdad que bueno, hay algún Anchorage estado, por ejemplo, pionera. Sí, como New Hampshire, que no tiene ni impuesto de renta, ni tasa sobre las ventas, ni nada, pero bueno, Anchorage está ahí. Sobre la renta hay varios que no lo tienen. Hay varios que no lo tienen. En Florida la única y en que Texas reúne no impuesto de renta y tampoco tiene IVA quiero recordar que es New Hampshire. Le voy a dar otro disgusto. En muchísimos ayuntamientos norteamericanos, lo que aquí se conoce como la hora, es una tarjeta que uno compra para todo el año y que cuesta unos $100 al año. Bueno, o sea, unos 80 euros más o menos. Y lo que te cobran por el IBI también, pero bueno, un día hablaremos. Puede usted llorar amargamente y yo le acompañaría en los sollozos, de modo que sigamos con Alaska. Bueno, pues aunque Anchorage es la ciudad más importante, no es la capital, y como todo es como muy extremado en Alaska, la capital, por ejemplo, que es Juneau, que debe su nombre a Joe Juneau, un famoso explorador, buscador de oro del siglo pasado. Pues para que se haga usted una idea, tiene aproximadamente 30.000 habitantes y es una ciudad que ocupa una extensión que sería pues algo mayor de toda la Comunidad de Madrid. Unos 8.500 kilómetros cuadrados tiene de extensión el municipio de Juneau. Bueno, todo allí, como digo, es enorme. Estamos hablando de un país, o de un estado, mejor dicho, en el que tenemos 3 millones de lagos, en el que tenemos aproximadamente unos 42.000 kilómetros cuadrados cubiertos de glaciares. Solamente el glaciar de Yukon, que tiene unos 6.000 kilómetros cuadrados, pues sería como todo Cantabria, más casi como todo el País Vasco cubierto por un glaciar, para que nuestros oyentes se hagan idea. Bueno, todo eso, además, dicho sea de paso, hay poblaciones a las que se van a avioneta. Sí, muchas poblaciones entre unas y otras en avioneta, se van a avioneta. Hay poblaciones que se quedan aisladas 3 meses en invierno, y es que pero luego hace un tiempo maravilloso en verano. Bueno, sí, las temperaturas son muy extremas. Por ejemplo, podemos tener perfectamente en el interior de Alaska, que tiene un clima subártico, podemos tener en verano a lo mejor 30 grados, pero en invierno la temperatura va a bajar perfectamente a los 52-53 grados bajo cero, y se han llegado a tener temperaturas de más de 70 grados bajo cero en algunos puntos de Alaska. Y incluso en algún momento de Anchorage pues podemos llegar a los 38, casi una temperatura de Madrid en agosto, o sea que es impresionante la diferencia térmica entre las distintas épocas del año. Bueno, en Nueva York pueden pasar de 30 bajo cero en invierno a 40 sobre cero en verano. Pues sí, también o sea, son extremadas. La variación climática en Estados Unidos es engañosa. Sí. Hay muchos sitios de clima continental también. Es verdad que nunca llueve en el sur de California, pero eso es una excepción. Estaba pensando yo ahora en Nuevo México también. Estaciones de esquí, gran frío y luego un calor en verano. Sí, pero está diferenciado. Sí. Nuevo México es un estado maravilloso, cercano a Texas. Uno de cuyos héroes es Billy el Niño, que no sé si usted sabe, hablaba bastante bien el español. Ah, no conocía el dato. Pues algún día... había leído un par de libros en su vida nada más, parece ser que además escritos en español, y su héroe era Hernán Cortés. Vaya, pues algún día tenemos que hablar de Pecos, tenemos que hablar de Albuquerque. Bueno, por favor, el Pecos, Albuquerque. Tenemos que hablar de Nuevo México. Sí. Muy bien, pues, por ejemplo... la actitud de los habitantes de Alaska frente al turismo, y esto es importante decirlo, es un tanto ambigua. Puede ir de lo amistoso a lo extremadamente hostil. No es extraño encontrar, por ejemplo, en los coches de Alaska una pegatina que pone: si es temporada turística, ¿por qué no puedo disparar?
porque la verdad es que los habitantes de Alaska están hartos de tener que rescatar a turistas congelados, turistas perdidos. Y dicen que Alaska no es un estado para tontos, dicen ellos, y realmente en las proximidades de Anchorage, por ejemplo, pero en los suburbios de Anchorage es fácil morir congelado o perderse completamente. Así que hay que ir preparado. Por ejemplo, una de las actividades que podemos realizar allí es montar en canoa, montar en kayak, siempre teniendo en cuenta que incluso en verano una caída al agua puede ser fatal, sobre todo si estamos en uno de estos ríos que se forman o incluso en el mar, pero en la desembocadura de un glaciar. Las aguas que vienen del deshielo de los glaciares están extremadamente frías y pueden causarnos la muerte en cuestión de minutos. La gente no tiene que creerse lo que vio un doctor en Alaska. O sea, no siempre hay indios afectuosos que te ayudan. No siempre, al contrario. Hay que tener cuidado, en fin. Bien. Bueno, vamos a recomendar dos actividades que hacer en Alaska. La primera es, si es posible, hacer lo que se llama la Ruta 11 o la Dalton Highway. Así como la Ruta 66 es muy famosa para cruzarse de este a oeste de los Estados Unidos, la Ruta 11 parte del centro de Alaska, concretamente Fairbanks, y se va hasta el extremo norte, hacia la ciudad de Dead Horse, de Caballo Muerto, donde podemos tener temperaturas de más de 70 grados bajo cero. Por eso realmente estamos en el momento, acercándonos al momento de hacer el recorrido. Hasta mayo, desde septiembre hasta mayo se recomienda no hacer ese recorrido, es extremadamente peligroso. No creo pero que antes de mayo julio, agosto, aunque nos puede caer todavía alguna nevada en agosto, nos puede sorprender, pero es el momento de hacerlo. Eso sí, 80 kilómetros por hora máximo, son 666 kilómetros, es un número un poco ominoso, pero en fin. Sí, es cierto. Pero la verdad es que vamos a tener ocasión de disfrutar de unas vistas excepcionales, de contemplar una fauna increíble. Vamos a pasar, por ejemplo, por la zona donde viven los osos grizzly. Maravillosos, pero terribles. Sí, terribles, pero si no se les molesta, la verdad es que no son agresivos. Ellos simplemente nos van a atacar si se sienten ellos perturbados. Son unos osos más peligrosos, más pequeños, pero más peligrosos son los osos negros. Para ambos, en cualquier caso, se recomienda no llevar un rifle, se recomienda llevar un spray antiosos que vamos a poder comprar en Fairbanks, que es bastante más efectivo que intentar hacer puntería, porque además los osos yo tengo debilidad por los osos. Fíjese esa imagen que está apareciendo ahora, que son unos osos a la espera de cazar salmones. Sí. Bueno, yo siento una enorme debilidad por el salmón y por el oso. O sea, son dos de mis animales preferidos. El salmón porque siempre nada a contracorriente, y yo desde que lo supe con 10 años dije, el salmón es el mío. Y el oso porque yo tengo, pero verdadera, si creyera en la reencarnación estaría seguro de que alguna vez fui oso. O sea, es un animal por el que siento un afecto indescriptible. Pues el más peligroso que se va a encontrar no es ni el grizzly ni el negro, es el oso polar. Aunque es el más difícil de encontrar porque realmente los osos polares pasan por la Ruta 11 en una época del año en que no es recomendable viajar, pero sí son muy agresivos y además se camuflan muy bien en medio de las tormentas de nieve y realmente pueden darnos algún susto. También vamos a ver zorros, vamos a ver lobos, pero el animal más peligroso de todos, no sé si sabe usted cuál es el alce. Los alces son muy agresivos, pueden llegar a pesar 700 kilos y la verdad, recibir una cornada de un alce que nos rompa algún hueso a tantos kilómetros de distancia de un hospital... con que te patee el alce ya vas bien. Efectivamente, ya vamos 700 bien. kilos... Efectivamente. Otra cosa que vamos a recomendar que se haga es visitar el Monte McKinley. La montaña McKinley es, como usted sabe, la más alta de Norteamérica, tiene aproximadamente 6.200 metros de altitud. Y la verdad es que, aunque parece bastante más bajita, por ejemplo, que el Monte Everest, pero el Monte Everest parte de la meseta del Tíbet. Exactamente. Lo cierto es que el Monte McKinley tiene 2 kilómetros más de subida que el Everest. Y es un monte difícil de subir. No vamos a recomendar que se suba, porque la verdad es que las temperaturas allí pueden llegar a los 80 y pico grados bajo cero, la sensación térmica con el viento helado que sopla. Pero sí se pueden coger todoterrenos que nos llevan hasta las laderas del McKinley y la verdad que las vistas son absolutamente espectaculares. Allí además podemos hacer, ya que le gustan a usted los salmones, podemos pescar. La verdad dicen que es el sitio ideal para pescar Alaska, porque es el sitio ideal para pescadores impacientes. A mucha gente no le gusta pescar porque se aburre allí esperando. Pero allí en cuestión de minutos va a poder usted coger su almuerzo o su cena sin tener que esperar mucho. Con un clima tan agradable además. Salmones me temo que no muchos, hay muchas zonas en que está prohibido pescar salmones, pero en fin, va a tener variedad de pescado toda la que quiera. ¿Cómo llegamos a Alaska? Pues
por medio de un crucero. No se lo va usted a creer, pero no, también sí, hay cruceros del Corte Inglés ya, sí, que nos pueden llevar a Alaska, y además no tenemos peligros de osos, no vamos a necesitar hervir el agua, porque si no hervimos el agua en Alaska podemos encontrarnos con la enfermedad del castor y unas diarreas terribles, pero allí en el crucero con nuestra agua mineral perfectamente. Vamos a tener la posibilidad de visitar las Islas Aleutianas, visitar Anchorage. Por cierto, las Islas Aleutianas, que creo que fue la única parte de América del Norte que fue ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto. Creo que de julio del 42 a agosto del 43 la estuvieron ocupando. Es cierto, sí. Pues aparte de ver esa curiosidad, vamos a tener oportunidad de visitar otros lugares que tienen que ver con la presencia española allí. Yo creo que es una oportunidad excelente de conocer un lugar todavía muy salvaje, muy bonito, con unas vistas preciosas y de una forma pues muy cómoda, como es con un crucero. Pues muchísimas gracias, don Iñaki. ¿A usted? Lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.